Explicar lo más simple posible cómo diferenciar un cargador MPPT solar de un PWM y cuáles son las ventajas de uno respecto de otro. Bueno, esta es la curva de un panel solar donde tenemos la corriente y la tensión. Si nosotros vamos variando la resistencia que le conectamos al panel, vamos a obtener toda esta curva donde este punto de acá es la tensión de circuito abierto, este punto de acá es la corriente de cortocircuito y este punto de acá es el IMP o punto de máxima potencia, en donde tenemos una cierta corriente y una cierta tensión. En ese punto debería trabajar un regulador de tipo MPPT. ¿Y cómo lo logra? Va variando la resistencia que le ofrece el controlador, entonces calcula la tensión en forma de V por I y sabe si es mayor o menor. Se mueve un poquitito para acá, se fija si es mayor, si es menor, se va para el otro lado, si va para este lado, y va haciendo todo el tiempo esa corroboración. En un de tipo PWM hay dos etapas bien diferenciadas. Una es la parte donde tenemos que cargar a fondo la batería, que sería esta parte de acá, donde la tensión es inferior a la tensión de flotación. En el tipo de PWM tenemos solo dos etapas, fondo y flotación. Entonces, mientras está a fondo, conecta directamente el panel directo a las baterías. Y una vez que llegó a la tensión máxima que tiene que controlar, controla abriendo, cerrando como si fuese una llavecita, abre y cierra esta llave, abre y cierra esta llave. Entonces con el ciclo de actividad controla de que la tensión de la batería no se pase, pero no tiene otra forma de controlar. Entonces si tenemos por ejemplo una tensión de batería de 13 volt, vamos a tener que tener una tensión de los paneles de 14 volt más o menos. Fíjense, acá es un valor coherente de un panel de 160 celdas. Entonces tenemos 14 volt, 8,7 amperes, para acá pasan 8,7 amperes, caen un poquitito en esta parte de acá de lo que serían los transistores. Y tenemos, en vez de 14 volt, tenemos 13 volt, pero pasa toda la corriente. En cambio, en un MPPT lo que tenemos es un step up, digamos, o un step down. En este caso, lo que tenemos son 18,6 volt, que es la máxima, el punto de máxima eficiencia que tenemos en la curva. Y lo que hace es medir la tensión y ir haciendo la tensión y la corriente, ir haciendo pequeñas variaciones todo el tiempo para ajustar la ganancia del step down y obtener la máxima potencia, y luego convierte esta corriente a la corriente y tensión que necesita en la batería. Fíjense que no tiene nada que ver la tensión del banco de baterías con la tensión de los paneles. Esta tensión es la que hace que el producto de V por I sea máximo. Entonces esa es la principal diferencia. Si nosotros medimos la tensión acá y la tensión acá y vemos que hay una gran diferencia, 3-4 volt, ahí estamos hablando de un regulador MPPT y vamos variándole, por ejemplo, la tensión y vamos a encontrar distinto. Y después, en la etapa de fondo, en la etapa de flotación, lo que hace es tener un algoritmo generalmente de 3 etapas. O sea, primero tiene una tensión más alta, en general 14,1 volt, y luego la baja a una tensión de flotación de 13,5 volt. En lo que sería un algoritmo de 3 etapas, a diferencia de un regulador PWM.